Buenos días, mis hermanos. Continuando con este día, nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Números, capítulos 22 y 23. Y el tema para el día de hoy, la protección, una bendición de Dios. Cuando hablamos de protección, su significado nos dice acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. O también ayudar para que una persona o una cosa estén en buenas condiciones. Cuando nosotros hablamos de protección, estamos también al mismo tiempo, entendemos que cuando hablamos de protección estamos expuestos a algo que va a causar daño, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que Dios está con nosotros, sabemos que si decimos que la protección es cuando estamos expuestos al peligro. Y a diario nos damos cuenta en muchas ocasiones que estamos expuestos a muchos peligros, nosotros, nuestros hijos, ya sea en el colegio, en el trabajo, incluso en la casa. Por eso es necesario que nosotros cada mañana, a primera hora, ¿cierto? Cada vez cuando nosotros nos despertamos y abrimos nuestros ojos, encomendar nuestras vidas en manos de Dios, porque Él es el que nos protege. Vamos a ver en Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire que nos dice el Señor que nosotros en la vida no estamos expuestos, a problemas, a dificultades, a peligros. Pero dice algo muy hermoso, dice, confiad en mí porque yo he vencido. Vamos a mirar en Salmos 4:8. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado y tranquilo. Entonces miramos que nosotros en la vida, sí, en nuestras vidas vamos a encontrar muchos problemas, dificultades, peligros al que estamos expuestos cada día, pero que dice acá en Salmo, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay muchas personas en el mundo que debido a los problemas, a muchos peligros, dolencias en la vida, han sufrido mucho y entonces mire que no es posible poder conciliar el sueño. Pero hay algo muy hermoso y que Dios nos dice que nosotros, por más peligro que estemos pasando, tantos problemas, dice que nosotros podemos dormir tranquilos. No significa que nos vamos a cruzar de brazos y no hacer nada, sino que significa que cuando nosotros confiamos en Dios, no nos vamos a sentir solos ni desamparados porque hay alguien que lucha y pelea por nosotros, que Él protege de su pueblo. En el mundo encontramos personas con diferentes pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, porque todos somos totalmente diferentes, actuamos de diferente manera, pensamos de igual manera, otros de diferente, pero hay muchas cosas, así como encontramos personas con esos mismos comportamientos o diferentes, también vamos a ver personas que asimismo, como van a desearnos el bien, también hay personas que van a desearnos el mal. Vamos, dice, pero ¿qué nos aconseja Dios? Vamos a Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Mire que dice hoy Dios nos ha puesto delante de nosotros el vivir bien o el vivir mal. ¿Tú quieres vivir bien o quieres vivir mal? ¿Quieres vivir en bendición o quieres vivir en maldición? Pero entonces hay algo muy importante, dice que la protección de Dios es una bendición de Dios. Cuando nosotros anhelamos ser protegidos por alguien, cuando nosotros queremos proteger a otra persona, es necesario que cada día estemos bendiciéndola. Hoy en día muchos hijos salen de sus casas solamente diciendo adiós o solamente cierran la puerta y se van sin decir ni siquiera la bendición. Cuando uno pide la bendición, es más que solamente una palabra que uno tiene ya por rutina, por costumbre. Cuando uno le dice a un hijo, a una persona a quien uno estima, o a alguna persona que hace algo por uno, dice que Dios te bendiga, es algo hermoso que sale de nuestro corazón. Cuando uno dice esa palabra, entonces estamos declarando en la vida de esa persona que va a ser protegida. Dios lo está bendiciendo de una manera muy especial. En 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Decíamos nosotros
en Juan 16:33, que ¿qué tendremos en la vida? Aflicciones, problemas, peligros. Pero mire que dice algo muy hermoso, que es el Salmo, que dice que en paz me acostaré y asimismo descansaré. Pero también nos dice algo muy importante, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando decíamos anteriormente que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida o la muerte, también nosotros tenemos ese poder, ese dominio propio, para no atemorizarnos ante los problemas, para no sentirnos cobardes, para poder enfrentarlos, porque si estamos seguros y confiados de que Dios está con nosotros, no nos vamos a doblegar por el miedo y no vamos a estancar. Dice, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese poder no lo da Dios. Entonces, hay muchas personas que se creen muy sobresalientes, se vanaglorean, cuando es Dios el que nos ha dado. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si vamos al Salmo 91, ya muchos conocemos un salmo donde nos habla sobre la protección de Dios. El Salmo 91 nos habla sobre dice, no te pasará nada. En otras versiones dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Todo ese salmo nos habla sobre esa protección. Algo dice, el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallará refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega aprenando del día. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 1000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Porque tú confiaste en el Señor e hiciste en el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá, no ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y monstruos. Yo lo salvaré porque confío en mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades, lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute una larga vida y le mostraré mi salvación. Mire que nos salga muy hermoso, ¿cierto? Dice, el que habita, el mora bajo la sombra del Omnipotente, que recibiremos protección. Pero es necesario que nosotros aprendamos a vivir conforme a lo que Dios tiene establecido en su palabra, conforme a unas leyes, a unas normas que Él ha establecido, para que nosotros, como dice al final del versículo 91, para que disfrutes una larga vida y mostrar y poder ver la bendición de Dios. Entonces, como nos dice Sandra, todos somos bendecidos por el solo hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón y tenemos su protección, pero es algo que debemos creernos. Hay muchas personas que llevan muchos años en la vida cristiana, pero no creen que Dios es su protector. Dios nos protege. ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que en este mundo hay cosas buenas, hay cosas malas, hay gente que nos quiere, hay gente que no nos quiere, hay gente que nos apoya, hay gente que no lo hace. Y debemos aprender a vivir con eso, creyendo siempre que con Jesucristo somos más que vencedores, que con Él somos benditos con toda bendición. El creernos bendecidos es lo que genera la protección. Como nos dice Sandra, entonces cuando nosotros bendecimos a alguien, lo que estamos es invocando sobre esa persona la protección de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar cómo actúa la protección de Dios. Primero, cuando Dios pelea por nosotros. Nosotros nos damos cuenta cómo actúa esa protección cuando sabemos que Dios pelea por nosotros. Cuando nosotros estamos pasando, como decimos, problemas, dificultades, cuando estamos expuestos a esos peligros en que a diario vivimos. Entonces, mire que dice, Dios nos dice, no temas. Vamos a ver en Números 21:34. El capítulo 21, el versículo 34. Así que el Señor le dijo a Moisés, no le tengas miedo porque yo te lo entregaré a él, a su ejército y a su territorio.
debes hacer con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Mire que dice así, dice el Señor, no le tengas miedo porque yo lo entregaré en tus manos. Y muchas veces nosotros tenemos muchos problemas, estamos expuestos a peligros y el temor que nos hace buscar en nuestras fuerzas soluciones que lo único que muchas veces ocasionan es más daño y hacen el problema aún más grande. Cuando nosotros confiamos en Dios, vamos, como decíamos en el Salmo 84, donde nos decía que podemos dormir tranquilos. Lo que decíamos anteriormente no significa que vivamos confiados, sino que aprendamos a confiar en Dios. Si nosotros somos confiados, no vamos a luchar y vamos a hacernos los indiferentes al problema. Pero Dios no quiere que no seamos esas personas indiferentes, que luchemos cogidos de la mano de Dios y no solamente en nuestras fuerzas. Dice, Dios pelea por nosotros. Es el ejemplo, pongamos como ejemplo, cuando nosotros tenemos tenemos hijos y miramos que ellos están expuestos a un peligro. Si miramos que delante hay un hueco enorme en la calle, entonces nosotros ¿qué le advertimos? Que se haga hacia un lado, que mire el peligro que está expuesto. O muchas veces cuando una persona, un niño o alguien está aprendiendo a patinar, utiliza su casco, sus rodilleras. ¿Para qué? Para evitarse ser lastimado cuando se caiga. Entonces mire que asimismo Dios también envía esa protección. ¿Y cuál es esa protección que le envía? Es su palabra. Dios quiere que cada vez nosotros nos alimentemos con su palabra, porque a nosotros al estar alimentados es esa fuerza, lo que decíamos, esa bendición que trae consigo la protección de Dios. Dice en Números 22, versículo del 1 al 3, los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos, así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Mire que ya Israel había pasado ya por los amorreos, ya había acabado con ellos, Dios los había destruido, porque era Dios el que hacía esas cosas, ¿cierto? Él era el que peleaba por su pueblo. Igualmente, Dios es quien pelea por nosotros. Y entonces algo muy importante que nos dice aquí, y es que cuando ellos llegaron a los montes de Moab, mire que se dio cuenta, el rey de Moab, Balac, se dio cuenta que llegaba un pueblo muy numeroso, que contaba con la bendición de Dios. Ya miró lo que había pasado con los amorreos, entonces sintió miedo. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas delante de nosotros, en nuestras vidas, muchas veces lo que nos atemorizamos somos nosotros. Pero hay muchas veces, en ocasiones, ¿cierto?, que muchas personas se dan cuenta que por más problemas que nosotros pasemos, dificultades, tantas cosas que pasan en nuestras vidas, esas personas miran y miran que nosotros salimos victoriosos, estamos tranquilos, no nos desesperamos, y entonces esas personas dicen, pero ese Dios en el que ellos creen es igual, el mismo que nosotros, solamente que nosotros sabemos en quién confiamos y estamos seguros de que Dios es quien pelea por nosotros y no nosotros en nuestras fuerzas. Entonces, que Dios pelee por nosotros no significa que no tengamos que hacer absolutamente nada. ¿Cómo pelea Dios por nosotros? Nos prepara, nos entrena, nos da los medios necesarios. Si un padre da todo a su hijo pensando que eso es proteger, lo único que está haciendo es sobreprotegiendo. Jehová de los ejércitos no nos sobreprotege, nos protege. Nosotros los seres humanos es que en lugar de proteger terminamos sobreprotegiendo, haciéndole todo a nuestros hijos y de esa manera lo único que convertimos en ellos es que sean unos inútiles. Por lo tanto, si tú y yo tenemos la protección de Dios, significa que lo que hagamos tomados de la mano de Él será efectivo, pero Él no nos hace absolutamente todo. Nos prepara, nos entrena, nos da los medios necesarios para que nosotros luchemos. Amén. Vamos a ver un segundo punto que nos dice cómo actúa la protección de Dios. Cuando las maldiciones, Dios las convierte en bendiciones. Miremos en Números 22, versículos 5 y 6. Él envió mensajeros a traer a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron, mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Entonces mire que hoy nos dice en el capítulo 22, el versículo 5 y 6, nos decía entonces que Balac envió mensajeros a Balaam, ¿cierto?
él era como un profeta, algo así, ¿no? La palabra más después nos dice que es como algo, como un brujo, como, entonces mire que esa persona la utilizó Dios en este momento, una persona que Dios la utilizó, ¿para qué? Para que peleara, fue un instrumento en las manos de Dios, ¿para qué? Para que no dejara que el pueblo de Dios fuera destruido. Entonces, mire que hay algo muy importante que nos dice que cuando las maldiciones Dios las convierte en bendiciones. Vamos a mirar algo muy importante que ya lo habíamos leído adelante, donde dice en Deuteronomio 30:15, dice que Él ha puesto delante de nosotros la maldición, la bendición, el bien, el mal, pero que nosotros debemos escoger. Cuando alguien lanza algo en contra de mí, entonces yo me atemorizo y digo, ay, es que esa persona me dijo que me va a pasar esto y me voy a tener de temor. No, porque dice que Dios nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de poder, amor y dominio propio. Entonces, en ese momento, ¿qué debo hacer? Con la autoridad que Dios nos ha dado, reprender esas cosas, y esas cosas no van a causar daño, ni en mi vida, ni en la vida de otras personas. Porque así no nos lancen contra nosotros, vamos a encontrar muchas personas que se van a encontrar de pronto lastimadas, tristes, porque alguien dijo algo en mal de otras personas, porque maldecir es decir mal las cosas de otra persona. Entonces mire que nosotros debemos convertir esas maldiciones en bendiciones, porque Dios nos ha dejado aquí, como decíamos, que nos ha dado ese poder, esa autoridad para declarar las cosas como que no son como si fueran. Entonces vamos a ver que dice que esas maldiciones Dios las convierte en bendiciones. Miremos Números 23, el versículo 8. Pero ¿cómo voy a maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desearle mal al que el Señor no lo hace? Mire, si Dios nos creó a nosotros, desde la creación del mundo, Él nos bendijo a nosotros. Y nosotros dice, ¿cómo vamos a maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo vamos a maldecir a quien Dios ya bendijo? Y dice, ¿cómo desearle el mal al que el Señor no lo hace? Dios no le desea el mal a nadie, Dios no maldice a nadie, entonces nosotros tampoco tenemos el derecho ni la autoridad de maldecir a las otras personas o a lo que Dios ha creado. Entonces, mire, hay algo muy importante que nos dice en este punto, dice que nosotros escogemos lo bueno o lo malo. Nosotros escogemos, si nosotros estamos, si lo que decía anteriormente, alguien lanza maldiciones a nuestras vidas o en la vida de otras personas, es necesario que nosotros con esa autoridad lo creamos. No nos atemoricemos, no nos llenemos de miedo, porque Dios está en nosotros y Él es ese protector, Él es ese Dios todopoderoso que como con ese escudo protector no permite que esas maldiciones toquen nuestras vidas. Entonces no van a causarnos daño. Todos entonces debemos estar plenamente seguros de que toda bendición echa fuera toda maldición. Cuando Dios bendice a alguien, nadie lo puede maldecir. El problema de nosotros los cristianos es cuando estamos más temerosos de las maldiciones. Dice la palabra que a todos no le vamos a caer bien. Hay gente que nos va a maldecir, hay gente que nos va a desear mal, pero debemos estar convencidos de que no importa cuántas personas deseen nuestro mal o digan mal de nosotros o maldigan nuestra vida, más importante es la bendición de Dios. El poder entonces está en nosotros mismos, como nos explica Sandra. Si tú te crees maldito, ya eres maldito. Si tú te crees bendito, eres bendito y por lo tanto nada puede afectar tu vida, nada puede maldecir tu vida. ¿Cómo te sientes tú? ¿Bendito? Pablo decía que él era bendito con toda bendición, él se sentía bendito y debemos creerlo y sentirnos. Hay gente que cree que somos benditos, pero no se siente bendito. Debes sentirte bendito y el sentirme bendito significa que todo lo puedo con Cristo que nos da esa fortaleza. Amén. Vamos a mirar otro punto que nos dice cómo actúa la protección de Dios cuando me dejo guiar por Él. Vamos a mirar Números 22, versículos 9 al 12. Dios vino a Balaam en un sueño y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que se alojan contigo? Balaam le contestó, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje. Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ven y maldice a esa gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito. Y vamos a mirar el mismo capítulo 22, versículos 35 a 38. El ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero dirás solo lo que yo te ordene.
Entonces Balaam se fue con los jefes enviados por Balac. Cuando Balac escuchó que Balaam venía, salió a su encuentro a una ciudad de Moab que estaba en la ribera del río Arnón, en la parte más lejana de la frontera. Balac le dijo a Balaam: ¿acaso no envié hombres a traerte? ¿Por qué no viniste? ¿En caso es que acaso no soy capaz de recompensarte? Balaam le respondió: bueno, pues ya estoy aquí. Sin embargo, no puedo decir sino solo lo que Dios me comunique. Mire que entonces hay algo muy importante aquí, y es que Balaam se dejó guiar por Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, cuando estamos expuestos a todos esos peligros en nuestras vidas, entonces nosotros muchas veces lo que hacemos es confiar esos problemas, las dificultades en personas que tal vez no son idóneas, personas que no se han capacitado en cuanto a la palabra de Dios, y lo que nos van a dar es un consejo humano, sabiduría humana, que es muy diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que nos ayuda, nos corrige, nos prepara, nos levanta, nos reanima, pero hay muchas personas que utilizan esto para desanimarnos aún más. Por eso es necesario que la protección de Dios la busquemos. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la oración. La oración, en medio de la oración, nosotros dialogamos con Él, y con la palabra, entonces Él nos habla a nosotros. Es una comunicación entre dos. Mire que entonces cuando nosotros oramos y escuchamos su palabra, hablamos a Él, le exponemos nuestro problema, lo que nos está pasando, y Él nos responde. Eso es confiar en Él. Cuando su palabra nos dice a nosotros en qué estamos fallando, en qué estamos mal, o qué debemos hacer, entonces nosotros somos obedientes, pero obedientes a su palabra. Decíamos anteriormente, y la palabra de Dios dice que la palabra es para eso, está cierto, para corregirnos, para formarnos, pero entonces cuando yo me dejo guiar por Dios, entonces vamos a mirar esa protección. Pero hay algunos puntos en versículos, en el capítulo 23, miremos el versículo 7 del capítulo 23. Entonces Balaam dijo esa profecía: Balac me trajo aquí desde Aram, el rey de Moab me hizo venir desde las montañas de oriente. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob, ven, deséale el mal a Israel. Cuando yo me dejo guiar por Dios, como decía nuestro pastor, hay muchas personas afuera, y hay un refrán que dice, o un decir donde dice que nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Y así como van a haber personas que se van a alegrar de vernos bien, también hay personas que se van a alegrar cuando nos va mal. Entonces, en un momento de angustia, uno de mirar esas cosas empieza a actuar de la misma manera como nosotros nos lastiman. Pero Dios dice que no quiere que paguemos mal por mal. Nos dice en el versículo 7, en el versículo 11 y el versículo 12. Balac le dijo a Balaam: ¿qué es esto que me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, ¿no? Pero no has hecho más que bendecirlos. Pero Balaam le contestó: ¿no te das cuenta que tengo que decir solo lo que el Señor me diga? Mire que él se dejó guiar por Dios. Nosotros tenemos una guía muy especial en nuestras vidas, y es su palabra. Ese manual de vida es el que a nosotros nos prepara y nos enseña que nosotros no debemos pagar mal por mal, que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y luchar tomados de su mano. Y en el versículo 25 y el versículo 26 del mismo capítulo 23, entonces Balac le dijo a Balaam: si no los vas a maldecir, entonces al menos no los bendigas. Luego Balaam le dijo a Balac: ¿no te dije que haría todo lo que el Señor me dijera? Entonces mire que nosotros estamos aquí en la tierra no solamente para ver por nosotros, sino también para ayudar a otras personas. Así como Dios protege nuestra vida, también a nuestro cargo están muchas personas a nuestras manos que también debemos protegerlos. Entonces, hoy nos dice el Señor que no debemos pagar mal por mal, que por tratar de agradar al hombre, no voy a desagradar a Dios. Balac ofrecía oro, plata. El hombre muchas veces no nos ofrece oro y plata, pero nos ofrece una amistad. Pero nosotros preferimos muchas veces agradar al hombre por las amistades y desagradamos a Dios. Dios quiere que nos dejemos guiar por su palabra. Entonces, Dios sabe perfectamente lo que quiere para nosotros. Muchas veces no entendemos lo que nos sucede, lo que Dios permite en nuestras vidas, y por eso nos es difícil dejarnos guiar. Entendamos o no entendamos lo que Dios está haciendo que suceda en nuestra vida, debemos saber que es para nuestro bien y que algo Dios tiene para nosotros. Amén. Miremos un cuarto punto, y dice: ¿cómo actúa la protección de Dios?
cuando cumple sus promesas. Cuando miramos que Él cumple sus promesas. Decimos que en Juan 16:33 nos decía anteriormente que Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miremos del capítulo 23, el versículo 19. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Mire que nosotros como seres humanos muchas veces cambiamos de opinión y cambiamos lo que hemos prometido, pero Dios dice, Él hace lo que dice, cumple lo que promete. Desde la creación decíamos que Él nos bendijo y entonces igual nosotros hemos mirado que el pueblo de Dios pasó por muchas dificultades, estuvo expuesto a mucho peligro, pero Dios estuvo con ellos hasta el final, Él no los desamparó. Entonces Él prometió que lo llevaría a la tierra prometida y lo cumplió. Pero entonces mire que nosotros también el Señor nos ha prometido algo que es la salvación y la vida eterna. Pero nosotros también tenemos que pasar por muchos problemas, muchas dificultades. Y entonces el Señor hoy nos dice que Él cumple su promesa. Él va a estar con nosotros, solo necesita que nosotros obedezcamos, que sigamos ese camino, que no nos desviemos para poder también que Él cumpla su promesa en nosotros. Es muy importante entonces estar seguros de que Dios siempre va a cumplir lo que nos ha prometido. Cuando yo estoy seguro de que Él va a cumplir con sus promesas, no me desespero, no llega la ansiedad, no importa cuánto se tarde, yo sé que eso va a ser posible. ¿Por qué muchas personas siendo cristianas viven desesperadas, ansiosas, no saben qué hacer cuando están pasando dificultades? Porque no han entendido que Dios va a cumplir sus promesas, no importa cuánto tiempo tenga que tardar, no importa las aflicciones, los problemas, yo sé que algo bueno va a pasar. Si Dios ha dicho que después de esa tormenta vendrá la calma, yo le creo y por lo tanto lo puedo esperar. Pero si yo no estoy convencido de que Dios va a cumplir, entonces puede llegar esa desesperación o hasta el desánimo en la vida de un cristiano. Amén. Vamos a mirar un quinto punto que nos dice cómo actúa la protección de Dios. Cuando nos hace fuertes, nos da fortaleza. Veamos el versículo 22 del capítulo 23. Dios que los sacó de Egipto es para ellos su fortaleza, como los cuernos para el toro salvaje. Como decíamos anteriormente, Dios sacó al pueblo de Egipto, pero para llegar a esa tierra prometida tuvo que pasar muchas dificultades. No fue nada fácil. Nosotros en nuestras vidas estamos puestos todos los días a problemas, a dificultades, pero es necesario que nosotros creamos que Él es quien nos da la fuerza, nos da esa valentía para salir victoriosos delante de esos problemas. Pero tampoco no, lo que estábamos diciendo anteriormente, no es con el fin de vanagloriarnos, sino estar seguros de que es Dios quien pelea por nosotros, porque Él es el que nos da esa fuerza. Es necesario que nos alimentemos. Para ser fuertes es necesario alimentarse. Por tanto, el alimento físico es necesario, pero también ese alimento espiritual que está en su palabra. Si nosotros nos dejamos guiar, nos alimentamos de su palabra cada día, eso es lo que nos va a hacer fuertes a nosotros ante los problemas, las dificultades, nos va a dar esa fortaleza y esa valentía para salir adelante. Para concluir, miremos, la protección de Dios es como un escudo, un estuche que protege, cuida a su pueblo del peligro, de las acechanzas del enemigo, pero es necesario que actuemos y nos dejemos guiar por su palabra, que seamos obedientes, porque Dios corrige al que ama. Estamos expuestos al peligro, a los problemas, pero el Señor dice, no temas, confía en mí, que yo peleo por ti. Amén. La protección de Dios entonces no consiste en que nos quiten los problemas, los ejemplos que nos da Sandra. Si nosotros hablamos de un protector solar, cuando vamos a un clima cálido, nos recomiendan llevar un protector solar. Significa entonces que cuando nosotros nos echamos ese protector solar, inmediatamente se acaba el sol, ya no hay sol. No, el protector solar no significa quitarnos el sol, sino simplemente protegernos de las irradiaciones que puede tener y del mal que nos puede causar, pero el sol sigue ahí. Y lo mismo sucede con los problemas. Jesucristo promete ser nuestro protector, mas no quiere decir que nos quita los problemas. Nos ayuda a superar esos problemas. Jehová de los ejércitos en su palabra nunca nos ha prometido quitarnos los problemas. Él dice que cuando pasemos por el agua, Él estará con nosotros y nos protegerá. Que si pasamos por el fuego,
Él estará con nosotros y nos va a proteger. Él no dice que nos evitará pasar el fuego o que nos evitará pasar por el agua. Vamos a pasar por esa agua, vamos a pasar por ese fuego, vamos a tener problemas y dificultades mientras estemos aquí en la tierra. Y siempre hemos dicho algo, entre más grande sea tu sueño, entre más grande sea tu propósito, más problemas vamos a tener. Solamente que hay una gran diferencia entre una persona de éxito y una persona de fracaso. Las personas de éxito son aquellas que miran en los problemas oportunidades para cambiar, para mejorar, miran en los problemas retos que asumir, mientras que la persona de fracaso siempre mira los problemas como obstáculos para seguir avanzando. Los problemas siempre van a estar, solamente que Dios estará también con nosotros para protegernos. Busquemos esa protección de Dios, pero creamos que Él está con nosotros y sobre todo no pretendamos ser libres de problemas porque tampoco seremos victoriosos en nada. Si un boxeador pretende subir al ring y no pelear y ser campeón, se está mintiendo a sí mismo, porque tiene que pelear y después de eso será un campeón. Ese es el tema entonces en esta mañana. Busquemos esa protección de Dios, más eso no quiere decir que no tengamos problemas o dificultades. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, en una nueva emisión, una nueva enseñanza que Dios pretende llevarnos a esa vida de éxito. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.